la habíamos visto como un concepto de aproximación, en donde cualquier señal se puede aproximar a través de un conjunto de componentes. Y esos componentes son los coeficientes del espectro. Entonces, hablando de señales, la señal se puede expresar en el dominio del tiempo o bien en el dominio de la frecuencia, que sería la misma, solamente que digamos que es como un maquillaje en la transformada de Fourier, pero estamos hablando de la misma señal. Por ejemplo, esta función cosenoidal es un conjunto de senos y cosenos, y en el dominio de la frecuencia es un conjunto de pulsos de espectros. ¿Sí? Estos pulsos nos sirven para describir cómo es la frecuencia de la señal, cómo es su variación, cómo es su comportamiento, si cambia muy rápido o cambia muy lento. Si en términos de aproximación, entre mayor número de componentes del espectro, la exactitud o el error de aproximación es menor. Aquí, por ejemplo, dentro de los ejercicios que estamos haciendo, esta tiene menor número de cambios y esta tiene más cambios porque tiene una pendiente positiva, una pendiente cero y una pendiente negativa. Sí, entonces tiene más variaciones esta. Por lo tanto, se espera que cuando obtengamos su huella del espectro, obtengamos aquí más componentes de energía que están distribuidos alrededor del eje, del centro. Aquí, por ejemplo, si vemos que esto es a un quinto, esta señal estaría a 3/5. O sea, tendría más componentes que se atenuarían hacia los lados. Sí, entonces, ahora, esto es la serie de Fourier, que nos aproximamos a una señal a través de sus coeficientes del espectro. Pero la transformada de Fourier, que es lo que vamos a ver ahorita, es un desglose de lo que es la serie de Fourier. Una de las dificultades que tenemos con la serie de Fourier es que no podemos analizar lo que son las señales no periódicas. Entonces, lo que hace la transformada de Fourier es hacer periódica cualquier señal dentro de un intervalo. ¿Sí? Vamos a partir cómo se obtiene la transformada de Fourier si consideramos que esta es la serie de Fourier y que sus coeficientes de la serie de Fourier son estos. Entonces, sustituyendo los coeficientes dentro de la señal en el tiempo, desarrollando esta función, lo que obtenemos es esta otra. Y aquí vemos que hay una suma. Esto significa que de tiempo discreto a tiempo continuo, el efecto es dar un salto de un intervalo n implica un desplazamiento diferencial omega, si consideramos que esta n es muy pequeña. O sea, prácticamente si tenemos un salto a 0.01, 0.001 o un valor muy pequeño de n, prácticamente este desplazamiento sería el mismo que en tiempo continuo con la integral. Entonces, considerando este concepto, para pasar del discreto al continuo, lo que hacemos es desarrollar
omega. En omega 1 lo podemos ver entonces ahora simplemente como omega. Y este omega 1 entonces se convierte en un intervalo diferencial. Y aquí ya estamos acomodando la ecuación para ahora identificar dos partes. Una que está dentro de los corchetes y la otra que es la parte exterior de esta expresión. La que está dentro de los corchetes, a esa le vamos a llamar transformada directa de Fourier. Y la que está afuera es la transformada inversa. Y esto se parece como el tema de un sistema invertible, ¿no? Un sistema es invertible y al momento de aplicarle su inversa se obtiene la señal original. Entonces podríamos decir que esta ST es la que se obtiene después de pasarla por la transformada. Esta sería la transformada de la señal recuperada. Pero para poder describir de una forma más exacta a esa señal que sufre ese proceso, tiene lo que es una transformada, que es la que aquí ya identificamos, y exactamente esta transformada se va a representar como una función de la frecuencia. Si se dan cuenta en qué se parece lo que es la serie de Fourier, en que la serie de Fourier partía de esta expresión, donde aquí en el exponente tenemos n, y aquí como ya es transformada, hasta tiene el mismo, no aquí, esta n, esta n desaparece aquí y únicamente se considera omega. ¿Sí? Y esa ecuación entonces me indica, estoy manejando lo que es el dominio de frecuencia con respecto a la magnitud de esa función. Y esa forma de señal siempre va a tener este aspecto, que va a tener un conjunto de pulsos, y estos pulsos van a ser los espectros. Aquí esta expresión siempre va a estar en este dominio. Y la otra expresión, que es la señal en el tiempo, esta va a tener una forma bien definida. Y considerando que esa señal es simplemente un seno, tendría esta forma. Y esta sería entonces la ST, en donde esa ST se analiza desde un periodo T, y este periodo T siempre va a ser periódico con respecto a 2pi sobre la frecuencia. Entonces, a esto le vamos a llamar serie de transformada de Fourier y transformada inversa. Esta diapositiva
es la que aquí les acabo de compartir con el detalle de todas esas ecuaciones. La acabo de subir en lo que es el material de Classroom. Sí, también la pueden verificar desde aquí donde dice contenido bibliográfico. Y aquí está. La SS4 es la serie y la SS5 es la transformada. Entonces aquí como generalmente el espectro va a ser complejo, lo que hacemos para poder determinar la magnitud es calcular los cuadrados con la raíz cuadrada para obtener esta magnitud. En donde t sería el periodo de la señal. Entonces hay dos análisis que podemos llevar a cabo cuando calculamos la transformada de Fourier. Una es la magnitud, cómo es la magnitud, y otra es cómo es la fase. Aquí en la ecuación 1,54 nos dicen que la magnitud siempre es simétrica por ser periódica la señal con respecto al origen, y también la fase. Entonces vamos a hacer algún ejemplo para ir aterrizando un poquito más. Aquí para un simple pulso en el tiempo, que es esta señal. Esa señal vemos que tiene una altura de amplitud 1 y tiene un ancho menor a 2A, así que casi toca por la izquierda y por la derecha el A, pero es menor de acuerdo a la condición que aquí estamos teniendo. Por la derecha A, también por la izquierda menos A. Entonces la forma de esa señal se puede calcular aplicando lo que es la transformada. Y recordemos cómo es la transformada. Dice que la transformada es la integral de la forma de la función en el tiempo, que es esta, la integral de la señal en el tiempo, o de su forma. En este caso la forma tiene 1 desde un A hasta A. Por eso es que aquí aplicamos desde menos A hasta A con una amplitud de 1, que ahí se ve en color rojo. Entonces de ahí ya estamos empezando a calcular la transformada. Siempre que calculemos la transformada, la vamos a escribir con una letra mayúscula para diferenciarla del tiempo.
Para ser más exactos, su dominio va a ser en omega. Entonces aquí ya nada más es partir de la integral de la transformada y desarrollar puro cálculo integral. Entonces aquí por integral, este es nuestro desarrollo. Y cada vez que veamos una función seno o coseno sobre su mismo argumento, a esta forma de función es la famosa función sampling, que es la forma de una función que se parece a un sombrero. Esa propiedad siempre va a ser para cualquier tipo de señal rectangular. Cualquier rectangular, su transformada va a ser este impulso. Digo que es un impulso porque si, si, esta, si este ancho de pulso aumenta, si entonces el, el sombrerito se hace un poco más achatado, más chaparrito. Y si este ancho de pulso disminuye tendiendo a cero, entonces esto teóricamente se va a un infinito, que es el pulso ideal. Teóricamente este impulso es al infinito, pero en la práctica el impulso siempre es a un, a un 1. Entonces es así conocida esta función en el procesamiento de señales, la función sampling. Entonces aquí ya nos sirvió para ver cómo está funcionando. Aquí nada más hay que tener cuidado con la forma de la señal. Primero hay que describir desde dónde hasta dónde avanza la señal en el tiempo y después cuál es su forma para poder en un momento aplicar la integral o aplicarla por partes separada en intervalos. Sí, este es un ejemplo. Entonces, este sería otro ejemplo básico. ¿Cuál sería la transformada de la función impulso? O sea, ahora al inverso, ese impulso es la famosa función sampling, la delta. Esto también se puede conocer como una delta aproximada. La delta es la función sampling. Ahora como operación inversa, como una operación dual, precisamente le llaman el principio de dualidad, porque si ahora le calculamos la transformada a este pulso, lo que obtendríamos sería 1, como aquí se ve. Esto también lo podemos comprobar de acuerdo a nuestros conocimientos que ya sabemos. Del primer parcial, el segundo parcial, tenemos que si aplicamos una delta a psi, una función phi de t, entonces esto sería equivalente a evaluar a la función phi en cero, porque aquí tenemos la delta, y la delta únicamente tiene significado en cero.
Y entonces de ahí sale este uno de que esto se evaluaría en e a la menos cero. E a la cero es uno siempre. Ese uno es el escalón. Y aquí también pueden checar más ejemplos. Vamos a hacer algunos para ver cómo está funcionando esto. Esta aquí se hace evidente también, que es la transformada de esta señal X de t. Vamos a pasarla de este lado para ver cómo funciona. Esta es la señal en el tiempo. Esta. Esta está en el dominio del tiempo. Para cualquier exponente A positivo. Entonces, si la transformada de Fourier esta transformada de Fourier dice que es la integral desde menos infinito hasta infinito por la señal X de t e a la menos j omega t, esto con respecto a dt. Si me piden calcular la transformada, entonces lo que hago aquí es sustituir esta x, como aquí se ve. Y entonces nada más tengo cuidado con la forma de la señal. La forma de la señal hace que tenga un dominio desde cero, porque es porque aquí sí existe un escalón. Por eso es que este escalón sale y se aplica aquí desde cero hasta el infinito. Y ya sabemos cómo es un escalón. Es esa señal que va así. Es la U de t. Entonces aquí se aplica y la integral entonces queda determinada de esta forma. Y ya esto por cálculo integral también es directo. La integral de e a la menos algo es 1 sobre algo por e a la menos algo. En donde esta evaluación de este exponente de ese algo es desde cero al infinito. Entonces ya sabemos que cuando se eleva al infinito este exponente, como es negativo, esto se hace cero por este infinito. Y este cero hace que todo este exponente se haga uno.
Aquí quedaría todo esto como 1. Por eso el resultado queda como 1 sobre ese número complejo. Si nada más recordando un poco acerca de álgebra compleja, lo que tenemos que hacer ahí para poder escribir como parte real e imaginaria ese número, 1 sobre a más j omega, que es lo que tendríamos que hacer, aplicar el conjugado, ¿no? Entonces, para despejar y que quede de forma rectangular, aquí tendríamos que multiplicar por el conjugado en el número, en el denominador, y también se multiplica arriba. Vamos para recordar. Entonces esto quedaría como a menos j omega, y aquí desarrollamos todo. Y aquí ya tenemos entonces una forma un poco más en términos de la parte real imaginaria, que sería a sobre a cuadrada menos omega cuadrada, que es la parte real, y la parte imaginaria quedaría como j menos j omega sobre a cuadrada menos omega cuadrada. Sí, entonces de ahí sale que si queremos calcular la magnitud de este espectro, entonces tendríamos que hacerlo con la raíz cuadrada de la parte real y la parte imaginaria. Es lo que aquí, es lo que aquí habíamos analizado. Aquí. Sí, estas barritas significan la magnitud, que es la raíz cuadrada. Sí, es porque siempre que tengamos que hacer el espectro, como el espectro está en términos de la magnitud, entonces esta magnitud es la X omega, es lo que dibujamos aquí. Los pulsitos que dibujamos aquí siempre van a estar en términos de magnitud, que es cuando ya previamente tenemos esta forma rectangular. Entonces, para calcular las magnitudes siempre es con su valor absoluto. El valor absoluto de la magnitud con respecto a la frecuencia.
Entonces, ese fue un ejemplo. Otro ejemplo que podemos verificar. Hay una propiedad que es la que viene en la práctica que nos interesa ver, que es cuando generamos una reverberación sobre el sonido. ¿Sí? En la práctica viene un tipo de eco, que es de una señal de audio. Sí, ahí viene detallada que el efecto de rebote sobre las paredes en términos de Fourier es cuando tenemos esta propiedad. Esta. Si una señal rebota significa que llega retardada, la misma señal llega retardada un instante t cero. Y entonces vamos a ver cómo sería una señal X que se retrasa. Por aquí viene esa propiedad. Es la propiedad del desplazamiento. Es esta. Y lo podemos hacer con una señal de un seno o de un coseno. Aquí le vamos a poner que es la propiedad del desplazamiento en el tiempo. Ya sé que un coseno, si para ejemplificar el coseno lo tengo como e a la j e a la j omega cero de t más e a la menos j omega cero de t sobre 2. Esto es un coseno. Entonces esto me va a servir para ver cómo sería su transformada. Si aplicamos lo que es x omega para transformarla, la transformada de esa señal estaría como la integral de esa forma en el tiempo. Eso sería e a la j omega cero t por la e a la menos j omega t, que es de la transformada, más la integral de e a la menos j omega cero t por e a la menos j omega t. Esta es la forma que va tomando el espectro. En términos del espectro, lo que aquí vemos es que la frecuencia fundamental de la señal va a
quedar desplazada. Sería esto. Esta frecuencia es este dominio omega y esta frecuencia derecha y izquierda sería esta. Este es el espectro de un coseno que tiene una magnitud a un medio. Un medio. Ahora, ¿qué pasa si esta señal, si toda esta señal la multiplicamos por una e a la t0? Vamos a poner e a la t1. Entonces, claramente aquí se vería que este espectro se desplazaría aquí. Vamos a tratar de acomodar para poner este desplazamiento. Aquí quedaría e a la t1. Ya sabemos que los exponentes siempre se van a sumar. Nada más para identificar cómo es este desplazamiento. Entonces, esto implica que esta frecuencia se va a desplazar hacia allá. Desde aquí se movería a este punto. Y esta otra también se desplazaría. Hacia allá se estaría moviendo. O sea, las frecuencias se estarían retrasando. Aparecerían un instante después. Sí, este efecto en el audio puede significar eco, puede significar metalización del audio, puede significar agudización del sonido, o sea, un efecto como de ardillas, un efecto metálico, por el efecto de las frecuencias de la señal. Entonces, desplazar en el tiempo implica, en términos de la frecuencia, multiplicar por una e.
por la E con la frecuencia que vamos a desplazar. Este aquí, por ejemplo, lo que ya llevamos en verde sería la transformada. Si a esta transformada la multiplicamos por la E, estamos ya desplazando. Si aquí de una forma generalizada, si tenemos una señal que está, que está retrasada, podemos utilizar un tiempo t arbitrario para indicar que es cualquier t continua. Y entonces nada más para indicar una equivalencia, si esto es la transformada, entonces nada más sacando fuera esta, si sacando fuera este t0, esto implicaría entonces, por analogía, que a la transformada de Fourier la estamos desplazando con la frecuencia. Y es como una regla, ¿no? Si queremos calcular la transformada de una señal desplazada, entonces la multiplicamos por la E con el valor de desplazamiento, en donde esta E ya debe de venir en el dominio de la frecuencia transformada. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda al momento. No, profe, todo bien. Okay.
Entonces ya pasé lista. Les voy a subir en el transcurso otro material que es de estudio acerca de lo que es el método de la FFT. Es un algoritmo computacional que es la de la mariposa, que es este. Nada más chequenlo, estudienlo para poder adentrarnos un poco hacia lo que es este desarrollo de la DFT. Es nada más teórico para ver de dónde sale este algoritmo computacional. Ese es el diagrama de la mariposa, que para poder acelerar cualquier transformada de Fourier, lo que podemos hacer es dividir las componentes pares e impares de las muestras de la señal y al último se suman todos los puntos transformados. Eso es lo que está indicando este algoritmo. Las partes reales y complejas transformadas se vuelven a sumar. Y aquí viene un ejemplo. Para un conjunto de muestras que serían estas, ¿sí? Calculamos su transformada y al último tenemos parte real y compleja, y estas partes reales y complejas se llegan a sumar otra vez, como aquí se ve. Y ya en un algoritmo un poco más complejo se vuelve repetitivo. Aquí en otro ejemplo, ya programado. Todo esto se los estaré subiendo entonces. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Gracias. Ok, bueno, entonces pues nos seguimos viendo. Que tengan bonita noche. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. No, profe.